Módulo Cambio Climático. Curso 3. Bases científicas del cambio climático. Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático y Protocolo de Kioto. Teledocente: Dr. Emilio García Paza, ingeniero agrónomo del Programa Nacional de Cambios Climáticos, doctorado en Función de Ecosistemas en España, magíster en Estudio de Tierras Áridas y Semiáridas en Israel, posgrado en Pedagogía en la Universidad Mayor de San Andrés. Publicó artículos científicos, académicos, participó en la elaboración de diferentes documentos para el Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Un saludo cordial a los oyentes de este programa de capacitación. En esta oportunidad vamos a referirnos a un tema bastante importante, que es la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambios Climáticos y el Protocolo de Kioto. Esta convención se da inicio prácticamente en 1979, cuando por primera vez las naciones del planeta se reúnen para hablar sobre el clima. Ya a partir de 1988 se encarga a un órgano que agrupa a más de 1.400 expertos en la temática, llamado Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, o en inglés el IPCC. Ya a partir de la segunda reunión, de la segunda convención, de la segunda reunión de países a nivel planetario, que se lleva en 1990, se habla de que este tema de cambios climáticos tiene que tratarse de una manera mucho más fuerte, en sentido de que ya se estaban viendo prácticamente alertas a nivel planetario, específicamente en el incremento de lo que es la temperatura de nuestra atmósfera. Entonces, a partir de 1992 se abre la firma de la Cumbre de la Tierra, y esto es prácticamente la generación de los compromisos, por ejemplo, asumidos en el Protocolo de Kioto. Entonces, en 1994 estamos hablando de que entra en vigor, entra en vigencia lo que es la convención, en la cual el gobierno de Bolivia se adscribe y también firma el Protocolo de Kioto, sin embargo, bajo unas características que más adelante les vamos a ir explicando. Ahora, la Convención Marco tiene diferentes directrices. En este sentido, una de las más importantes es justamente de que se reconoce de que hay el incremento de los gases de efecto invernadero y de que estos gases de efecto invernadero están siendo producidos en su mayoría por países desarrollados. En otras palabras, se asume una realidad que hasta ese momento se había negado. Entonces, uno de los compromisos que arranca, digamos, con esta convención es la reducción de gases de efecto invernadero para evitar los efectos adversos del clima sobre la humanidad. Entonces, a partir de esto también se reconoce responsabilidades comunes, pero diferenciadas, que son de los preceptos más fuertes que se manejan en la Convención, en donde no todos los países son responsables, y además de tomar en cuenta las diferencias de las capacidades económicas o de las capacidades en recursos humanos de los diferentes países. Por lo tanto, no todos los países pueden confrontar estos efectos del cambio climático de la misma forma como se podría, digamos, asumir en determinadas circunstancias. Entonces, a partir de esto, en la convención se toma en cuenta prácticamente dos grandes grupos. Uno en el países anexo 1, que son los países industrializados y los países en economías en transición. Esto es básicamente países industrializados. Por otro lado, los países
no anexo 1, que son países que prácticamente están en desarrollo. En esos momentos estamos hablando, por ejemplo, incluyendo la China, la India y Brasil y otros países grandes dentro de los países en vías de desarrollo. Entonces, a partir de esto también se distinguen una serie de agrupaciones de países, como por ejemplo, dentro de los anexo 1 están los países de la Unión Europea, que conforman básicamente los países del norte de nuestro planeta. Existen los países incluidos en el anexo 1, que están agrupados en países en desarrollo, pero que bajo una denominación en ese momento de 77 países agrupados, estamos hablando del G77, y que después China se adscribe a este grupo, finalmente se denomina G77 más China. Por otro lado tenemos el grupo Umbrella, que es una agrupación de países que trabajan bajo una característica que de pronto deciden, si quieren, o se dice que deciden sobre determinadas economías porque tienen bastantes ayudas, y entonces en ese sentido estamos hablando, por ejemplo, de países como Australia, Estados Unidos, Japón y Canadá sobre todo. Por otro lado tenemos los países no incluidos en el anexo 1, como por ejemplo los africanos, los del GRULAC, los árabes. Estos tres tienen características diferentes. Los africanos, obviamente, estamos hablando del continente africano, y por otro lado estamos hablando de los GRULAC, que son países prácticamente de la región del Caribe. Y los árabes, obviamente, estamos hablando de aquellos países que tienen esa ascendencia, digamos, ¿no? Los países no incluidos en el anexo 1, que viven en las islas, se los llama oasis, ¿no? O oasis, como en inglés se los denomina también, ¿no? Entonces, esas agrupaciones prácticamente estamos hablando de que dentro de la convención hay diferentes agrupaciones para poder confrontar la problemática que estamos llevando a cabo. Ahora, dentro de la convención tenemos lo que se llama la conferencia de las partes, que es justamente la reunión de los diferentes países. Por otro lado, también tenemos lo que se llama la reunión de los países que conforman el protocolo de Kioto. Entonces, bajo estas dos agrupaciones, que son las más grandes, tenemos prácticamente una reunión de todas las agrupaciones alrededor de lo que es la convención y el protocolo de Kioto. Entonces, alrededor de estas dos también se producen otras dos reuniones, que es de tipo tecnológico, que se lo llama SAPSTA en inglés, o OSACT en español, que es prácticamente el órgano subsidiario de apoyo tecnológico, si se quiere, o técnico, mejor dicho, para la convención. En este caso estamos hablando de que en el SAPSTA solamente se hablan temas de tipo técnico, digamos, ¿no? Por otro lado está el SBI, que es una agrupación de trabajo en donde se tratan temas de tipo administrativo y financiero para el camino de la convención. Entonces, a raíz de estas dos también han surgido dos grupos de trabajo, uno que se llama de cooperación a largo plazo, el LSA, y el otro, mejor dicho, el LSA depende de lo que es la convención misma, y el otro que es la cooperación, las conversaciones a largo plazo, pero respecto de lo que es el protocolo de Kioto, que depende de la agrupación de la reunión del protocolo de Kioto. En este caso estamos hablando de que solamente entran, digamos, cuestiones netamente de compromisos, ¿no? O sea, estamos hablando de que dentro del protocolo de Kioto hablamos básicamente del cumplimiento de los compromisos que los países desarrollados han asumido en esos momentos. Entonces, a partir de esto, estamos hablando, por ejemplo, de 1997, ya en la COP3 en Kioto, ya se habla de, si se ha reconocido prácticamente una cantidad de emisiones de gas de efecto invernadero en nuestra atmósfera, estamos hablando de que ya se deberían tomar algún tipo de medidas. Entonces, a partir de esto, en Kioto se lanza lo que se llama un compromiso fuerte para reducciones, pero específicamente para países desarrollados.
Entonces se lanza lo que es el protocolo de Kioto con una cantidad de países que comprometen prácticamente la reducción en un 5% de sus emisiones hasta el 2012. Ya a partir de 1995 estamos hablando de que existe un mandato ya para prácticamente hacer cumplir o que entre en vigencia el protocolo de Kioto, y en el 2006 prácticamente entra ya en vigor esta suerte de compromisos señalados en el protocolo de Kioto, ¿no? Y esto es importante, ¿por qué? Porque están asumiendo compromisos legalmente vinculantes, es decir, es como una ley dentro de sus territorios para que se puedan reducir las emisiones de manera local. Entonces, estamos también hablando de que la conferencia de las partes, es decir, la reunión de los países dentro de la convención, se realizan anualmente. Y esto es importante porque el protocolo de Kioto genera obligaciones de reducción a estos países. Estamos hablando de que si bien hasta estos momentos estamos viendo los efectos del cambio climático, la cantidad de reducciones realmente se ha vuelto crucial en su momento. ¿Qué dice el protocolo de Kioto específicamente? Dice que deben reducir 5% sus emisiones los países desarrollados hasta el 2012. Paradójicamente se ha comprobado que hasta este año, hasta 2011, hay prácticamente más del 9% de incremento, no de reducción. En esta primera parte hemos visto que no todos los países son responsables del cambio climático, así como no todos pueden confrontar los efectos del cambio climático de igual manera. En este sentido están los países del anexo 1, aquellos industrializados, y los países no anexo 1, aquellos en vías de desarrollo. El protocolo de Kioto establece la obligación de reducción de gases de efecto invernadero, principalmente a países del anexo 1. El programa de teleeducación Construyendo un Nuevo Estado es una modalidad de educación a distancia, con el cual puede capacitarse y formarse de manera autónoma, accesible y gratuita en temas de gestión pública, utilizando medios masivos como la televisión y el Internet que la Escuela de Gestión Pública Plurinacional pone a su alcance. Está dirigido a toda la sociedad en su conjunto, estudiantes, universitarios, profesionales independientes, servidoras y servidores públicos, amas de casa, jubilados, dirigentes sociales, organizaciones sociales y todos quienes tengan interés en este tipo de formación. Si está en La Paz, puede aproximarse por las oficinas de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, ubicadas en la calle Bolívar 724, esquina Indaburo, unidad de comunicación, y dejar un DVD por módulo. La EGPP copia el contenido y entrega este material para que los interesados puedan estudiar el mismo. Si está en el interior del país, escriba a teleeducacion@egpp.gov.bo. También puede ingresar a la página web de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, egpp.gov.bo, al link Teleeducación. Ahí podrá encontrar más información sobre nuestros cursos. Por otro lado, los países desarrollados en el 2005 comprometen, ¿sí?, que deberían realizar ayudas o, si se quiere, realizar cooperación entre países desarrollados tomando los mecanismos que el protocolo de Kioto te da para realizar acciones de reducción. Estamos hablando de mecanismos, por ejemplo, de trabajo entre dos países desarrollados y mecanismos de reducción de gas de efecto invernadero entre un país desarrollado y otro país en desarrollo. Esto se lo conoce normalmente como el mecanismo de desarrollo limpio. Por otro lado, estamos también reconociendo dentro del protocolo de Kioto de que los países desarrollados van a utilizar los mecanismos a fin de que estos puedan de alguna manera cooperar a los países en desarrollo para realizar acciones de reducción fuera de sus fronteras. Estamos hablando de que, por ejemplo, el mecanismo de desarrollo limpio te permite, ¿sí?, aplicar a una determinada
a un determinado mercado de bonos de carbono para poder, como país, vender esa cantidad a un país desarrollado que está emitiendo, digamos, una cantidad de gas de efecto invernadero. Eso es una especie de negocio bursátil que en estos momentos prácticamente ya se ha entrado en duda si realmente estos países, inclusive los compromisos de ayudas financieras, están siendo cumplidos. Por otro lado, tenemos que mencionar también que dentro de los mecanismos del protocolo de Kioto está las ayudas entre países desarrollados, lo que se llama implementación conjunta. Está el comercio de emisiones que también se lleva entre dos países desarrollados, y el mecanismo de desarrollo limpio, como les había indicado, es entre un país desarrollado y un país en vías de desarrollo. Entonces, a partir de esto, lamentablemente hay que reconocer, y esto las estadísticas y los datos de información que ya se cuentan prácticamente en todos lados, se ha demostrado que los países desarrollados tienen, ciertos países desarrollados han cumplido sus obligaciones de reducción, pero la mayoría prácticamente han aumentado en vez de reducir estos gases de efecto invernadero. Por lo tanto, se ha puesto en tela de juicio si realmente este mecanismo es un buen instrumento para poder confrontar los efectos del cambio climático. Por otro lado, tenemos más que revisar los datos históricos de la cantidad de emisiones que cada país tiene, y estos datos han mostrado de que al elevarse la cantidad de actividades que tienen los países desarrollados, también se han ido incrementando todo lo que es la cantidad de emisiones por cada país. Entonces, inclusive en economías emergentes como la China y la India, se ha visto, lamentablemente, entre los más grandes emisores de nuestro país. En estos momentos estamos hablando de que conjuntamente Estados Unidos tiene prácticamente más del 50% de emisiones a nivel planetario. Entonces es una paradoja, ¿no? Es una paradoja en sentido de decir que pocos países emiten una gran cantidad de emisiones, y una gran cantidad de países prácticamente reciben una suerte de efectos de esas contaminantes que están siendo en estos momentos emitidos hacia la atmósfera. Entonces, ¿eso qué significa realmente? Estamos hablando de que si nosotros como país desarrollado necesitáramos estabilizar las concentraciones de CO2, tendríamos prácticamente que ayudar en nada, porque tenemos prácticamente un 0.3% de emisiones en comparación al resto de emisiones del mundo entero, pero en comparación tenemos que gastarnos una cantidad bastante fuerte de recursos económicos para poder confrontar, por ejemplo, los desastres naturales que se han exacerbado debido justamente al efecto de los cambios climáticos. Estamos hablando, por ejemplo, de la reconstrucción de puentes, reconstrucción de caminos, confrontación de los efectos en la seguridad alimentaria, cambio de lo que es prácticamente la matriz energética y una serie de efectos que en estos momentos necesitan una fuerte aplicación financiera. Entonces, dentro de la convención estamos hablando de que prácticamente las conversaciones giran alrededor de lo que es reducción de gases de efecto invernadero por un lado, adaptación a los efectos del cambio climático, el mecanismo financiero, es decir, cómo debería funcionar las cantidades de financiamiento que necesitamos los países desarrollados para confrontar los problemas, o en todo caso, cómo podría ser, digamos, la transferencia de tecnologías, o cómo podría ser la generación de estas tecnologías, un know-how, como se dice, a nivel internacional para poder desarrollar herramientas de confrontación a los efectos del cambio climático. En este sentido, las diferencias se acrecentan realmente entre lo que son países desarrollados y países en vías de desarrollo. Y eso es muy importante, ¿por qué? Porque lamentablemente los países en vías de desarrollo no tienen capacidad suficiente, financieramente hablando, como para confrontar estos efectos. Entonces, este anterior escenario ya se ha lanzado prácticamente en el 2009, mejor dicho en el 2008, a través de lo que se llama un plan de Bali, después de lo que es Poznan, y se han reafirmado los trabajos en grupo, ¿no? Es decir, estamos hablando, por ejemplo, los pertenecientes a la convención como tal, que es la acción de cooperación a largo plazo desde esa época hasta más allá del 2012,
Y por otro lado estamos hablando de los nuevos y futuros compromisos de reducción de emisiones, que es realmente importante para, el confrontamiento de los efectos del cambio climático. Esto es importante en la medida en que ya se han modelado diferentes comportamientos de la cantidad o de la concentración de CO2 en la atmósfera. Estamos hablando, por ejemplo, de que si hasta ahora, por ejemplo, tendríamos que hablar de un aumento de hasta 400 partes por millón de CO2 en nuestra atmósfera, tendríamos prácticamente una elevación de alrededor de 1.5 a 2 grados centígrados, lo que prácticamente estamos hablando con una desaparición de los glaciares a nivel andino y un fuerte efecto sobre lo que es la diversidad, especialmente en especies endémicas, ¿no? Entonces, eso es una de las razones por las cuales en estos momentos hay una discusión realmente importante dentro de la Convención. Todos los países en su momento tienen prácticamente una fuerte, si se quiere, visión de lo que quieren sobre la temática del cambio climático, pero creemos que la Convención es un buen instrumento para poder llevar a cabo compromisos reales y que de pronto los efectos del cambio climático no nos puedan, digamos, encontrar en pañales y que nosotros tengamos suficientes capacidades para poder confrontar estos efectos. Entonces, eso sería todo y les agradezco su atención. Muchas gracias. En esta segunda parte hemos visto la importancia de resaltar la ayuda entre países desarrollados y la asistencia a países en vías de desarrollo a través del mecanismo de desarrollo limpio para la reducción de gases de efecto invernadero, adaptación a los efectos del cambio climático, revisión del mecanismo financiero y generación de tecnología. Todos los bolivianos y bolivianas estamos construyendo ahora un nuevo Estado. Un Estado plurinacional que requiere servidoras y servidores públicos comprometidos. La Escuela de Gestión Pública Plurinacional es una red de escuelas a nivel nacional que brinda formación y capacitación a servidores públicos del gobierno central, gobiernos departamentales, municipales y autonomías indígena originaria campesinas. Formamos servidores. Si quieres comunicarte con el programa Construyendo un Nuevo Estado, visita egpp.gov.bo o teleeduca.egpp.gov.bo. También puedes escribirnos.